Buenos días, mi nombre es Abraham Rodríguez y este es el video explicativo de la reparación de la evaluación número 3 de métodos inductivos y deductivos. Pasemos a visualizar, esta es la portada. Y bueno, tenemos la parte 1 de fundamentos teóricos, en la cual la primera ley que observamos es la ley de adición. Esta nos indica que si una proposición antecedente es verdadera, entonces la disyunción de esa proposición con cualquier otra proposición es verdadera igualmente. Esto según Suppes y Hill. Teniendo la primera premisa de que tengo una computadora P, la conclusión de esta puede ser: tengo una computadora o juego Counter-Strike. P, disyunción de Q. En la ley de la simplificación podemos decir de una manera que es lo contrario a la ley de adición, siendo que esta nos permite deducir la verdad de cualquiera de las dos proposiciones individuales que forman una conjunción verdadera. Esto según Copen y Cohen, siendo el ejemplo de que estudio ingeniería y juego Counter-Strike. P, conjunto de Q. Esto lo podemos concluir con que juego Counter-Strike, simplemente Q. Ahora pasemos a seguir comentando. Ok, tenemos la ley de la negación o de la doble negación, en la cual nos indica que negar doblemente una proposición equivale a una afirmación simple, o sea, de no pasa a ser sí, o de dos no pasa a ser un sí, mejor dicho. Aquí, como podemos observar en el ejemplo, no es cierto que no pase el examen. Negación de P. Y la conclusión es: pase el examen. P, como se puede observar, al decir, por ejemplo, podemos poner que aquí está hablando con otra persona y la persona dijo una mentira. Entonces él está respondiendo: no es cierto que no pase el examen. O sea, pasé el examen. Tenemos las leyes de Morgan, que estas leyes son reglas de equivalencia que nos permiten transformar la negación de una conjunción en la disyunción de las proposiciones negadas y viceversa. Aquí se colocó como ejemplo de que no es verdad que afuera esté lloviendo y haga calor, lo que es negación P, conjunto de Q. Y como conclusión tiene que ser una u otra, o sea que se coloca afuera o no está lloviendo o no hace calor. La negación de P, disyunción, negación de Q. Y bueno, pasemos a los modus tollendo, los cuales modus tollendo y modus ponendo en su ser. Entonces tenemos el modo tollendo tollens, que podemos representarlo con MTT. Este es el modo de negar niego. Este nos indica que si una proposición condicional es verdadera, su consecuente es falso. Por lo que si tenemos la primera premisa de si el procesador se sobrecalienta, la computadora no se apaga, y a nosotros en la segunda premisa nos indican que la computadora no se apaga, esto significa que el procesador no se sobrecalienta. Esto se representa de P a Q, negación de Q, negación de P. Ahora tenemos el modus ponendo ponems. Este es lo contrario. Este nos indica que este es el modo de afirmando afirma. Este nos indica que si se acepta una condicional y se afirma con certeza, su antecedente se obtiene como condición necesaria de la afirmación de su consecuente. Esto según Copy Cohen. Ahora, esto se representa de la siguiente manera. En la premisa 1 tenemos: si apruebo el proyecto, voy a celebrar. P a Q. En la premisa 2, apruebo el proyecto, o sea que voy a celebrar. En la premisa 2P, en la conclusión Q. Y bueno, tenemos la ley del silogismo disyuntivo, el silogismo hipotético, disculpen la confusión. Esta regla simplemente nos permite encadenar dos proposiciones condicionales, siendo que si el consecuente de la primera es antecedente de la segunda, se concluye una nueva condicional, que conecta directamente el primer antecedente con el último consecuente. Esto según de año en 1999. La premisa 1 nos indica que si configuro la máquina virtual podré instalar Linux P a Q. En la premisa 2 se nos presenta que si instalo Linux aprenderé comandos del terminal Q a R. Y la conclusión es que si la máquina virtual, si yo configuro la máquina virtual, yo podré aprender los comandos del terminal, lo que es P a R.
Pasemos a la última respuesta de esta parte de la evaluación, la cual es el modus tollendo ponens o el silogismo disyuntivo ahora sí, en la cual esta ley determina que si se representa una disyunción de dos opciones, o sea, una o la otra, se logra negar o descartar una de ellas automáticamente y se afirma la verdad de la otra opción restante. O sea, que si tenemos aquí en la primera premisa que voy a repasar hardware o voy a descansar, lo que es P disyunción de Q, en la premisa 2 yo digo que no voy a descansar lo que es la negación de Q, de esta que está aquí, podemos concluir que simplemente voy a repasar hardware. Entonces, bueno, con esto terminamos la primera parte, pasemos a la segunda, los ejercicios de inferencia lógica, los cuales tenemos primeramente el B a negación de A. En la segunda tenemos B conjunto de C disyunción de D. En la tercera tenemos D a E disyunción de F. En la cuarta tenemos negación de E conjunto de F. Y en la quinta tenemos negación de E disyunción de F en 4, lo que es la ley de Morgan. Negación de D en 3 y en 5, lo que es un modus tollendo tollens. En B conjunto de C tenemos en 7 tenemos B conjunto de C en 2 y en 6, lo que es un modus tollendo tollens. En 8 tenemos B, lo que es en 7 la ley de la simplificación. Y en el 9 tenemos la negación de A en 1 y en 8, lo que es el modus tollendo ponens. Y bueno, aquí en la segunda tenemos 3 disyunción de 4, en la segunda tenemos 3 disyunción de 4 a negación de 5, en la tercera tenemos negación de 5 a negación de 7 conjunto de 8, en la cuarta tenemos negación de 7 conjunto de 8 a 1 conjunto de 2. Entonces en la quinta tenemos la negación de 5. En 1 y en 2 tenemos el modus ponendo ponens, los que nos dio el resultado de esta. En la 6 tenemos negación de 7 conjunto de 8 en 3 y en 5, lo que es un modus ponendo ponens. En el 7 tenemos 1 conjunto de 2 y en 4 y en 6, lo que es un modus ponendo ponens igualmente. En 8 tenemos un 1, lo que en 7 nos da la ley de la simplificación. Y bueno, en el 9 tenemos 1 disyunción de 2 en 8, lo que nos da la ley de la adición. Y bueno, pues aquí tenemos la última parte. Lo que tenemos son las diferentes premisas. Y bueno, tenemos primeramente en la primera premisa, nunca mejor dicho, tenemos P conjunto de Q a R. En la segunda premisa tenemos R a S. En la tercera tenemos negación de S, disyunción de T. En la cuarta premisa tenemos negación de T. En la quinta premisa tenemos P solamente. En la sexta premisa tenemos negación de Q a W. En la séptima premisa tenemos negación de S en la premisa 3 y en la premisa 4, lo que es un modus tollendo ponens. En la octava premisa tenemos negación de R en la premisa número 2 y en la premisa número 7. Esto es un modus tollendo tollens. En la premisa 9 tenemos negación de P conjunto de Q en la primera premisa y en la octava premisa, lo que es igualmente un modus tollendo ponens. En la premisa número 10 tenemos la negación de P, la disyunción, negación de Q, lo que es en P9, lo que se usa para P9, utilizar la ley de Morgan. En la premisa número 11 tenemos negación de P. En P5, lo que es la ley de la negación. En P12 tenemos la negación de Q, lo que es en P10 y en P11 no vas a usar el modus tollendo ponens. Y en la premisa número 13, en la premisa número 6 y en la premisa número 12, un modus ponendo ponens. Para esta parte del trabajo estaré colocando una pequeña leyenda para que se distingan los conceptos que he utilizado. Y bueno, aquí tenemos la tercera parte del trabajo,
en donde se realizaron las fases correspondientes al último ejercicio. Primeramente lo que se hizo fue traducir, fue traducir al lenguaje formal las diferentes premisas que se nos colocaron. Un momento. Disculpa esa pequeña interrupción, pero al momento de estar cambiando las hojas de aquí para la otra parte para que se me hiciera para que se me hiciera más cómodo visualizar los contenidos, había colocado la parte 3 del desarrollo. Por eso al ver solamente la traducción de premisas me pareció raro, y cuando me di cuenta de que ese no era el primer paso que yo había realizado, me, me confundí. Y bueno, pasemos a comentar el desarrollo de la parte 3, los cuales la parte 3, lo acabo de decir, son problemas de aplicación. Vamos a desarrollar problemas de aplicación. Entonces, como tal, según el PDF que leí, nosotros tenemos que descubrir por qué yo me quedé. Bueno, voy a descubrir, vamos a hablar en primera persona. Tengo que descubrir por qué me quedé sin internet. La fase 1 es formalizar todo esto, o sea, asignar los eventos que se visualizan en el PDF a esto, en el cual P es que el router principal se quemó, Q que me quedé sin señal, la R que la computadora muestra sin internet, ponemos más arriba, la S que se cortó el cable de fibra óptica, la T que mi hermano desconectó el cable del módem, y la U que la empresa de internet presentó una falla general en mi zona. Ahora sí, después de tener después de asignar todos los eventos, vamos a colocar estos eventos y a traducirlos al lenguaje formal, los cuales se colocaron o realicé 5 premisas, los cuales fueron P. En la premisa 1 tenemos la P a Q, en la premisa número 2 de Q a R, en la premisa 3 S disyunción de T a P, en la cuarta negación de R, y en la quinta tenemos S disyunción de U. Y en la fase 2, nuestro objetivo, el cual es demostrar U, que la empresa proveedora tiene falla general en mi zona. Otra vez, okay. Y bueno, aquí realicé la demostración, realicé el ejercicio, el cual como acabo de mostrar, nos queda en la primera parte P a Q, Q a R, S disyunción de T a P, negación de R, S disyunción de U. Ahora nos tenemos aquí en la negación de Q en 2 y en 4, un modus tollens tolems. La negación de P en 1 y 6, un modus tollens tolems igualmente. La negación de S en la disyunción de T en 3 y 7, el modus tollens tolems. La negación de S siendo conjunto de la negación de T en el 8, lo que es una ley de Morgan. La negación de S en 9, lo que se utilizó para esto fue la ley de simplificación. Y por último determinamos U en 5 y en 10, lo que nos queda como un modus tollens tolems. Aquí coloqué las nomenclaturas utilizadas en esto. Creo que esta parte la colocaré también en los ejercicios para que se entienda mejor. Y bueno, es un modo poniendo ponems, la ley es de Morgan y la ley de simplificación y los modos trayendo ponems. Y bueno, para la última parte tenemos la conclusión, los cuales es que dado que la computadora no mostró el aviso de sin internet, la negación de R aplicando el modus tollens de forma reiterada sobre la cadena de implicaciones, logré deducir que tampoco me quedé sin Wi-Fi. La negación de Q, el router no se quemó, la negación de P, y no se cortó el cable de fibra óptica, ni mi hermano desconectó el modem, lo que es negación de S, disyunción de T. Y bueno, al simplificar mediante las leyes de Morgan y la simplificación, se confirmó explícitamente que no se cortó el cable de fibra óptica, la negación de S. Por lo tanto, aplicando el modus tollens tolems sobre la quinta pista, concluimos con certeza que la empresa proveedora de internet tiene una falla en el servicio. Entonces,
Este fue toda mi evaluación. Espero que les haya gustado.